Bueno, arrancamos. Primero darles la bienvenida a todos y a todas y a todos a este ciclo de charlas de posgrado que hacemos en el marco de la Facultad de Periodismo de la Ciudad de La Plata, un ciclo que se enmarca en las actividades que se han denominado como Perio en Casa, con esta idea de acompañar a la comunidad académica en general y a la comunidad en sí a pensar esto que nos está sucediendo en este contexto tan complejo que nos toca vivir en tiempos de pandemia, y un poco la propuesta desde el espacio de la Secretaría, que es el que nos toca a nosotros llevar adelante, es poder sacar los debates que se dan en las carreras, hacerlos visibles y poder jugar con ellos más allá del aula, como simbólicamente, ¿no? Siempre pensando en que la Secretaría y las carreras tienen que ver con este compromiso a construir conocimiento, un conocimiento situado, un conocimiento sensible, una apuesta por encontrarse con lo social, y es desde ahí que pensamos este ciclo y que hoy le toca a la especialización en comunicación y juventud. Una charla que hemos titulado Hiperconectados y Desconectados, Jóvenes y Tecnologías en Contextos Desiguales, que va a estar coordinado por la secretaria académica de la facultad, Ayelen Sidún, y por la directora de la especialización en comunicación y juventudes, Diana Brusone. Así que les doy la palabra a ellas y empezamos con la actividad. Bueno, ante todo, muchas gracias, Lía, a todo el equipo de posgrado, a nuestros panelistas, a Soledad, a Sebastián, muchas gracias por estar. Georgina tuvo un problema de conectividad, así que bueno, en la próxima charla que organicemos, ella va a estar participando, Georgina Remondino, y Pablo Bomaro está cerrando otra charla que tenía previamente y ya se va a estar conectando. Adelantarles esto. Agradecerles especialmente su presencia. La especialización en comunicación y juventudes tiene ya algunos años, tiene 2 o 3 años en que empezamos a gestarla, fue aprobada por CONEAU. Esta especialización tiene un perfil muy enfocado en docentes de diferentes niveles y también en aquellas personas que trabajan en la función pública y o privada, pero en instituciones, trabajando cuerpo a cuerpo con distintos sectores juveniles. Además, bueno, esta es una especialización que nace de un proyecto que la facultad tiene hace mucho tiempo, que es el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios, que fue originalmente dirigido por Florencia Seintud, luego por Andrea Varela, que actualmente es nuestra decana. En este momento también es otra de las tantas tareas que nuestra querida compañera Ayelen Sidún tiene bajo su órbita, y lo trabaja también muy bien en relación, aprovecho para ir presentándote, Aye, en relación a esta charla. Bueno, Ayelen, además de docente, es parte del comité académico de la especialización, y también es la directora de la revista de estudios de juventud en Argentina, ¿sí? Que tiene la facultad. Es una revista que está indexada, a las que aprovecho, paso, como dicen por ahí, el chivo, para invitarlos a que la miren. Está en la página de la facultad, tiene notas muy buenas, varias de las personas que están en esta charla han escrito allí. Y bueno, pueden además poner sus artículos. En este momento estamos en una convocatoria especial. Bueno, después, si vos querés, puedes contar un poquito más sobre la pandemia y las juventudes. Pero bueno, ¿por qué el título de esta charla? Porque hay muchas cosas para pensar respecto de los jóvenes en un contexto de pandemia, que sin duda es inédito para muchas generaciones, en el momento que atravesamos, en un momento también de nuestra sociedad muy, muy particular. Y si miramos nuestro pedacito de ese mundo que es Argentina, que sabemos que no podemos mirarlo en soledad, pero sí detenernos a ver qué pasa interiormente, nosotros venimos de un tiempo donde ya para el año pasado las estadísticas de distintos organismos nos decían que el 40% de nuestras niñas, niños y jóvenes estaban por debajo de la línea de pobreza. Este tiempo lo que hace, o esta pandemia lo que hace, sabemos todos, es profundizar cada una de las desigualdades, no solamente las desigualdades económicas, todo tipo de accesos, los simbólicos. Hay un tema cuando pensamos en la conexión, por ejemplo, rápidamente vamos a las cuestiones vinculadas a la educación, pero también al ocio o al entretenimiento, a las formas de sociabilidad, y aparecen muchas desigualdades también profundizadas en este momento. Miraba hace poco, UNICEF hizo como
como un raconto, y contaba que en nuestros países el 81% de niñas, niños y adolescentes tienen contacto con el sistema educativo en cuarentena. Sin embargo, el 37% de ellos no tiene computadora. De esos que tienen computadora, el 28% no tiene internet, y más de la mitad estudia sin computadora. Antes de empezar la charla, esta que estamos empezando a compartir con ustedes, brevemente llegaba a decirle a los demás colegas que pensaba también que quienes están, por ejemplo, frente a las aulas, son ya buena parte de aquellas personas que han ido socializando y aprendiendo desde, bueno, muchas de las preposiciones con las nuevas tecnologías, ¿sí? Atravesadas por ellas. Desde ese lugar también, desde otra generación de juventudes, de quienes están frente al aula, también hay muchas desigualdades, digo, para pensar la relación entre la conexión o la desconexión, la hiperconexión incluso. Asimismo, decíamos que no es menor, por ejemplo, pensar este dato de la cantidad de jóvenes bajo la línea de la pobreza, con dificultades de acceso a las tecnologías, más allá de los distintos usos. Sabemos que las tecnologías están sumamente imbricadas con los dos en que producimos sentidos, accedemos a nuevas experiencias, ahora vamos construyendo en el andar, en las prácticas, experiencias, lenguajes. En este sentido, es interesante ver en esto de la posibilidad de conexión, la falta de ella que va pasando con nuestros ámbitos de socialidad, de nuestros ámbitos de militancia, o de las y los jóvenes, a veces todavía me incluyo en ese colectivo, pero creo que ya es una inercia, más que otra cosa. Además de, por supuesto, en el plano educativo. Pensaba otras cosas también que tal vez aparezcan en la charla o no, el lugar, ¿no?, de las y los jóvenes en nuestra sociedad. Habitualmente tendemos a ubicarlos en el lugar de la transformación o el motor, ¿no?, de cambios o a la vanguardia, pero también ocupa muchas veces el lugar de la subalternidad. Y desde ese lugar les estamos diciendo, desde que comenzamos con las medidas de prevención en torno al COVID-19, que las y los jóvenes, y acá sí creo que como un universal, más que como plural, que sus cuerpos son los que menos riesgo de muerte tienen si se infectan del virus. Sin embargo, ellas y ellos son quienes más pueden como portarlo y ser riesgo de contagio para las y los demás, y la responsabilidad que les estamos poniendo ahí, cómo estamos acompañando eso, me parece interesante también para pensarlo, para pensar la conexión o la hiperconexión y la desconexión en términos de aparatos, pero también en términos de relaciones, en términos de cómo las instituciones están en relación en este momento, qué caminos, qué formas de encuentro vamos teniendo con las y las jóvenes. Distintos ámbitos, la familia, las instituciones, los clubes, los mismos medios, etc. ¿Qué más? Que en principio, bueno, no quiero explayarme yo, aquí tenemos especialistas que vienen abordando la relación de los jóvenes y las conexiones y las desigualdades, como por ejemplo Sebastián Benítez Largui, no sé si lo conocen. Tengo acá algunas líneas que no quisiera olvidarme de nada, por eso las voy a leer para contarles un poco más de él. Es licenciado en Sociología por la UBA, también es magíster de la Cultura por el IDAES de la Universidad de San Martín, es doctor en Ciencias Sociales también por la UBA, y actualmente es el director del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de La Plata, y además es investigador adjunto de CONICET. Antes de dar la palabra a Sebastián, que es con quien vamos a comenzar, invito a Yelen, que modera conmigo, así que perdón que hablé como demasiado. Debe ser que estoy sola en cuarentena, que vivo sola. No sé, que hablo mucho. Me silencio un ratito y Aye, antes de dar la palabra a Sebastián, si quieres decir algo. Sí, me parece muy bien que hables un montón, porque también es el saber, digamos, aprendido, y porque está bueno como venís compartiendo con la especialización y demás estos espacios con las personas que están justamente en este momento
en este panel, que nos gratifica un montón que hayan aceptado estar. También lo que nosotros venimos desarrollando desde la facultad es como otro saber en relación también a la universidad pública, ¿no? Cómo es un tiempo para repensar esto de estar hiperconectados y de ser joven, ¿no? En un momento en el que sabemos que la universidad pública ingresa muy poca gente comparado con los que podrían ingresar, y que aquellos que ingresan, por lo menos en la facultad, estamos con un 95% de personas que están pudiendo acceder de manera libre a los datos y demás. O sea, es mucho la cantidad de personas que están accediendo, porque solo el 5% no accede a una computadora o tiene que compartir, o sea, el 95% seguro lo tiene que compartir, pero ese 5% es el único que está en una cuestión de no poder tener una conexión y que el profesor le tenga que mandar por WhatsApp un material. Eso hace pensarnos todavía en este momento de hiperconexión justamente la desigualdad que existe, porque si el 95% puede tener acceso, es que todavía nos falta mucho que ingrese a la universidad y que pueda tener la universidad como un horizonte posible. En el medio de eso, esa conexión, esa desconexión, esa posibilidad de pensar diferentes lugares y mecanismos, lo que vamos viendo también es que hay un montón de estudiantes de la universidad, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, que se han anotado como voluntarios en el marco de la pandemia. Hay 2.000 estudiantes que se anotaron como voluntarios para diferentes actividades en el marco de COVID, que me parece que es interesantísimo lo que plantea Kitty en relación, bueno, Kitty, Diana, en relación a esta como reflexión sobre, bueno, son ellos los que lo portan, como esta cosa de ser el joven el que lo puede portar y transmitir, está bien, los niños también, pero no está el riesgo ahí, pero sí el riesgo en su portación. Entonces, en eso reflexionar sobre esas cuestiones que seguramente nuestros panelistas van a reflexionar y saber que en esta línea de pobreza que vos marcabas y en la necesidad de repensarnos, lo que hay que pensar en esta desigualdad es, bueno, no solamente la conexión, sino también el acceso a ese tipo de herramientas educativas en determinados escenarios, justamente como la universidad pública. Ni hablar pensar en la escuela secundaria, ¿no? Que está atravesando también un momento igual, y que hay estudiantes que están diversificando sus modos de estar juntos, que seguramente entre ellos y los que están ingresando en un primer año en la universidad, son los más golpeados en relación a este estar juntos. O sea, lo que reclaman en las encuestas que hemos hecho es que quieren hacer grupo para poder resolver los trabajos. En vez de hablar de una cuestión de la tecnología, reclaman la sociabilidad en relación a un trabajo práctico. Y eso va pasando también en las diferentes escuelas, o en los diferentes estadios de las escuelas. Entonces, repensar cómo ese estar juntos va cambiando, y no es solamente esto que muchas veces los medios de comunicación estigmatizan sobre, bueno, que están hiperconectados, que no tienen relación y que esa relación solo la establecen a través de las máquinas. Porque si no, esto estaría resuelto hoy. Ya estarían todos conectados y listo, ya está, digamos. Y sin embargo, lo que más están marcando determinados ámbitos educativos es esa necesidad de conexión, y lo ves en diferentes estadios. Entonces es importante como revisar, me parece, en el Estatuto de la Juventud y de Internet y de la conexión, cómo bueno, esta hiperconexión supuesta de los estudiantes va cambiando y va girando, de los estudiantes, de los jóvenes, ¿no? Yo estoy muy metida con la Secretaría Académica muchas veces, de los jóvenes va cambiando en estos lugares y va cambiando en relación a diferentes experiencias. No es lo mismo el estudiante que cursa en una sede que nosotros conocemos que aquel que cursa en un ámbito mucho más diferente. En la escuela pública, en la escuela privada, porque eso también se da en los barrios, en la secundaria y en la universidad. Hay que ver cómo esas divergencias en relación a estas preguntas que nos venimos a hacer en el panel, que tiene que ver con la conexión. Y dejo a los panelistas para que podamos escucharlos y escucharlas. Bueno, muchas gracias. Hola a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a Yelén, Diana, a Lía, en nombre de ustedes, a la institución, a la facultad, por la invitación a compartir esta charla de la especialización. Y yo lo pensé, mi exposición, como
plantear posibles ejes de investigación en relación a la comunicación, las juventudes, las tecnologías y las desigualdades, trazando posibles líneas de una agenda de investigación, para quienes, pensando un poco en el público, de quienes están cursando por cursar la especialización, acerca de qué nodos para mí hay que recorrer, hay que profundizar el conocimiento y hay que seguir reflexionando y trazando nuevas interpretaciones y luego, en consecuencia, nuevas líneas de políticas. En principio, en términos generales, creo que ya estamos en condición de estar superando, trascendiendo la diada entre nativos e inmigrantes digitales, que si bien sirvió para vertebrar muchas de las discusiones y de los estudios acerca del vínculo de las juventudes con las tecnologías digitales, hoy me parece que más nos encorsetan que lo que nos permiten. Entonces yo planteaba como interrogante general, que creo que es lo que se propone la charla de hoy, es cómo se configuran las desigualdades digitales intra e intergeneracionales, ¿no? Pensar más en términos de vínculos y de construcción relacional de las desigualdades más que de compartimentos estancos. Metodológicamente creo que una perspectiva, y es la que venimos trazando en diferentes estudios que venimos realizando, es la de reconstruir las trayectorias de apropiación de las tecnologías por parte de los sujetos, y luego realizar diferentes tipos de comparaciones, y ahí pueden ser las comparaciones intergeneracionales, intergéneros, interclases, que me parece que son aquellas que nos van a permitir, digo, la comparación de las trayectorias, sino de una postura puntual en un recorrido, no una medición de cuánto acceso hay en un determinado momento, de qué tipos de prácticas se realizan en un determinado momento, sino entender la apropiación de las tecnologías como un proceso que se da a lo largo del ciclo vital. Perdonen. Y bueno, entenderlo en términos de trayectorias y de reconstruir las trayectorias de las y de los jóvenes, pero también las de sus familias. En primer término, la cuestión de los accesos. Nosotros muchas veces trabajamos en relación a los tipos de conocimiento a la cual se tiene acceso a través de la tecnología y con la tecnología. Entender a la tecnología como diferentes capas y niveles de acceso, de conocimientos, perdón. Y en primer lugar están los conocimientos objetivados, y el acceso a través de los diferentes dispositivos, pero también del software que traen y de los contenidos digitales. Y ahí una primera reflexión, cómo pensamos, bueno, un poco ya lo han dicho Diana y Ayelén en la introducción, cómo pensamos la acumulación y los diferentes tiempos de acumulación de accesos a conectividades, equipamientos y diferentes tipos de plataformas. Y ahí la primera reflexión que me cabe es respecto al programa Conectar Igualdad, una política de inclusión de largo alcance, universalista, que sabemos que se vio interrumpida durante el último gobierno y que hoy está tratando de ser restablecida de alguna manera, pero recuperar las discusiones en torno a ello, ¿no? Porque hoy, en tiempos de pandemia, pareciera como que las políticas de inclusión digital vuelven a ser, o son relevantes, o son consideradas como relevantes, pero no siempre fue así. En el momento de lanzar políticas como el Conectar Igualdad fueron muy cuestionadas, de diferentes maneras. Unas que decían que la brecha digital ya estaba saldada, otros que decían que era un terreno que le competía exclusivamente al mercado, otros que supuestamente las políticas de inclusión digital no eran las más importantes, sino que había otras necesidades supuestamente más básicas, más acuciantes de los sectores populares que debían ser atendidos. Y hoy nos encontramos, luego de estos años, con que empezamos a revalorizar aquello que había permitido el Conectar Igualdad, ¿no? Nosotros en nuestras investigaciones
encontrábamos que había sostenidamente desde el 2010, 2011, pero inclusive 2015 y después, con que había en todas las encuestas que realizábamos entre un 30, un 25, un 32% de los estudiantes que señalaban que la computadora del Conectar Igualdad era o la única computadora en el hogar, o por lo menos la única y la primera computadora personal de ellos mismos. Y hoy pareciera que nos tenemos que rasgar las vestiduras cuando vemos encuestas donde encontramos que docentes de las escuelas y estudiantes señalan que no tienen acceso a una computadora. Esto es porque se discontinuó una política, se pensó que había que ir detrás de los supuestos designios del mercado en términos de qué tecnologías eran las más relevantes actualmente, entonces empezamos a pensar que eran los celulares y las tablets donde debía enfocarse el acceso, y se resignó un poco la computadora, que por momentos hasta se escuchó que era una tecnología pasada de moda. Y hoy nos encontramos en estos momentos donde la conectividad y la educación a distancia se ha vuelto fundamental, con que muchos hogares de docentes y de estudiantes no tienen el acceso y el equipamiento necesario, ya sea porque directamente no tienen en el hogar o porque deben compartirlo. Un segundo plano es el de los conocimientos subjetivos, ¿no? Y ahí creo que un interrogante en torno a las habilidades digitales, que mucho se ha discutido al respecto, sigue siendo poder pensar cómo la construcción de las habilidades, la circulación y la apropiación de las habilidades digitales pueden ser interpretadas en términos de cómo alimentan las desigualdades sociales. Y ahí creo que hay una pregunta acerca de cómo circulan, pero sobre todo cómo se legitiman ciertas habilidades digitales. Creo que toda esta pregunta por qué hace que ciertas habilidades se vuelvan legítimas y otras sean descartadas, es una pregunta que no está saldada y que en todo caso es un terreno de disputa política acerca de cómo debe darse esos procesos de legitimación. Y dentro subsidiario de esta pregunta, creo también, frente a las desigualdades de origen y las trayectorias familiares y hogareñas que son diferenciales o disímiles, en tanto que hay hogares donde hay muchas generaciones de usuarios de computadoras y de otras tecnologías, cuyas habilidades se van transmitiendo entre generaciones, mientras que hay otros hogares donde nos encontramos con estudiantes que son la primera generación, entre tantas otras cosas, la primera generación de usuarios intensivos de tecnologías digitales para estudiar o para trabajar. ¿Cuál es el rol de las instituciones educativas, y principalmente también de la escuela, en la reposición o reparación de aquellas desigualdades de origen, ¿no? También algo que cuando se cuestionaba de Conectar Igualdad, también se estaba atacando también a la escuela pública, acerca de que no debía o no sabía o no podía cumplir ningún rol en términos de la alfabetización digital, ¿no? Y de la construcción de las habilidades. Creo que cumple un rol fundamental, lo estamos viendo ahora, porque muchas veces los supuestos nativos digitales terminan preguntándoles a sus docentes acerca de usos procedimentales básicos, digamos, ¿no? Procesadores de textos, guardar un archivo, armar una carpeta, adjuntar un archivo para enviarlo, que uno diría, bueno, si está tan naturalizado el acceso y el manejo de las tecnologías, ¿cómo es posible que ahora de nuevo revalorizamos el rol docente en ello, ¿no? Y por otro lado, otro eje respecto a los conocimientos subjetivos, el tema de cómo circulen y se apropien estas tecnologías es fundamental para la construcción de la autoconfianza. El modo en que las y los jóvenes se autoperciben habilidosos para enfrentar o dar respuesta a aquellas demandas del mercado laboral que cada vez son omnipresentemente vividas como un mandato, un imperativo de estar conectado, de ser hábil en el manejo de las tecnologías digitales. Y ahí, bueno, pasamos en una década del rol casi defensivo que ocupaban los cibercafés o los telecentros, donde las y los chicos iban a encontrar algunos recursos para defenderse de esos imperativos o para tratar de actualizarse y adaptarse a aquellos imperativos, a una fase un poco más ofensiva de parte de las y los estudiantes,
con la computadora en casa, con accesos de internet en las escuelas, para poder empezar no solo a reaccionar frente a las demandas y los imperativos, sino empezar a jugar y desplegar un conjunto de habilidades propias más allá de estas demandas. Y por último, en el plano de los conocimientos intersubjetivos, creo que todavía falta mucho por investigar acerca de la construcción de territorialidades en las redes sociales. Me parece que las plataformas de redes sociales son un espacio de socialización, esto está recontraestudiado, un espacio de reconocimiento, pero también no dejan de ser espacios de segregación social y de discriminación y de ciertos sectarismos. Entonces, ¿cómo se reproducen allí ciertas espacialidades de reconocimiento, pero también de segregación? Todavía debe ser estudiado, y me parece que es un elemento fundamental, más allá del acceso, más allá de las habilidades, el tema de cómo se construyen los reconocimientos y las legitimidades sociales en esos espacios. Para terminar, simplemente reponer un poco el rol de las políticas públicas de inclusión digital. Como les decía, no es que ahora se han vuelto necesarias, sino que siempre fueron centrales, siempre tuvieron ese lugar de importancia. Y pensaba cuánto esta metáfora de nativos e inmigrantes digitales, además de esta naturalización que nos planteó respecto a la supuesta inmediatez del acceso y el uso y apropiación de las tecnologías por las juventudes, no obturó también la pregunta o el interrogante o la discusión por la politización acerca de los vínculos entre las juventudes, las tecnologías y las desigualdades, ¿no? Porque si era un vínculo que se da de manera natural, ¿por qué habría de ser objeto de discusión política? Bueno, una discusión política creo que necesariamente debe reponerse. Creo que estamos en ese camino, que las investigaciones deben tener ese objetivo, ese propósito, si se quiere, ese horizonte, porque más que nunca es necesaria esa discusión en términos políticos para poder reponer de vuelta en la medida de lo intergeneracional, más que de la separación, las diferentes estrategias que puedan revertir y morigerar las desigualdades sociales. Muchas gracias, Sebastián. Continuamos ahora. Bueno, ante todo, bienvenido Pablo, muchas gracias. Estaba por ahí. Acá estoy, gracias. Disculpen bienvenido. Por la entrada tarde unos minutos, lo había avisado antes, gracias. A vos. Y seguimos con Alejandra Soledad González. Soledad, para nosotros, voy a contarles un poquito sobre ella. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, es investigadora adjunta del CONICET y profesora concursada en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba también. A su vez, ella es directora de un grupo de investigación que aborda, o se titula así, Hacia la historia cultural del pasado reciente argentino, artes, juventudes y políticas, que está radicado en la Facultad de Filosofía y Humanidades. También integra la red de investigadores en Juventudes de Argentina, es miembro del grupo de arte de Claxo. Bueno, aquí tenemos a Pablo, que ya les contaré más sobre él, pero él es el director de los grupos de trabajo de Claxo, del programa. Asimismo, bueno, Alejandra Soledad ha dictado seminarios de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, también en nuestra Universidad de La Plata, y en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es autora del libro Juventudes Invisibilizadas, que se publicó el año pasado, y para quienes estén más interesadas e interesados pueden consultar sus trabajos en las distintas revistas científicas y también en el sitio academia.edu. Soledad, todos tuyos. Bueno, buenas tardes para todos. En principio voy a agradecer que me avisen si se escucha bien, porque tuve un problema técnico primero con la computadora, así que pasé a la opción celular para no demorar el panel. Bien, agradezco la invitación
y la gestión de las coordinadoras de carrera, allí de posgrado de la Universidad de La Plata. Dentro de lo complejo que estamos viviendo, poder nosotros estar conectados desde distintos territorios ya me parece una oportunidad positiva. Para no excederme en el tiempo y porque me interesa mucho los otros colegas y abrir un espacio de diálogo para los compañeros que nos están acompañando en este diálogo vía Zoom, les voy a leer algunas cuestiones que estuve reflexionando y que van un poco en el tono de lo que planteó Sebastián al inicio también, de esto de pensar otras agendas de investigación, ¿no? Y de esto que nos está apelando. Cuando recibí la invitación a este panel, empecé a pensar en un conjunto de procesos históricos que meritarían ser investigados y sobre los cuales me gustaría compartir un listado abierto en este conversatorio. Posiblemente los temas e interrogantes que me interpelan están enfocados desde un área de investigación en la que vengo trabajando en las últimas 2 décadas, desde la historia cultural de las artes y de las juventudes en el pasado reciente. En cuanto a esta inmediata coyuntura que estamos atravesando en Argentina desde hace más de 3 meses, pienso que la pandemia del COVID-19 se perfila como uno de los mayores acontecimientos globales del año 2020. Al respecto, me permito enumerar un listado de temas y preguntas que podrían dar lugar a estudios de posgrado para, entre otras carreras, la especialización en comunicación en juventudes que convocó a este conversatorio. Como primer tema posible, una constatación en mi ejercicio como docente universitaria, que traigo aquí para compartir en la mesa. Las desigualdades en la educación virtual, donde algunos jóvenes han transitado este primer cuatrimestre a partir de computadoras actualizadas, mientras otro sector estuvo cursando carreras a partir de celulares obsoletos. Es una de las primeras reflexiones que me entró en torno a esto de tecnologías y juventudes. Otra lista de temáticas e interrogantes podría elaborarse a partir de las noticias difundidas en los medios de comunicación oficiales y alternativos, nacionales y mundiales, donde algunos movimientos feministas están alertando acerca de que las tareas de cuidado familiar durante la pandemia, evidenciando permanencias de tradiciones androcéntricas, han vuelto a recaer especialmente en las mujeres, no solo jóvenes, muchas de las cuales siguen sin tener un cuarto propio para leer o escribir. Además me pregunto, ¿cómo políticas de los cuerpos y cuáles biopolíticas de las poblaciones están siendo permitidas o prohibidas en el marco de gobiernos democráticos que han definido a la coyuntura reciente como de emergencia sanitaria? ¿Cuáles son las características adjudicadas a la llamada generación COVID-19? Una nueva generación juvenil que ha emergido, por ejemplo, en noticias de diarios españoles y argentinos en los últimos meses. ¿Qué implicancias tendría en la periodización histórica de los hispanoparlantes la resignificación de las siglas AC y DC, con la cual algunos proponen reemplazar la palabra por COVID para dar cuenta de un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia? Este listado podría amplificarse, entre otras razones, porque aún estamos atravesando la pandemia y no estamos en su fase post. Todos estos temas precisarían ser analizados en investigaciones futuras que podrían elaborar, corroborar y refutar diferentes hipótesis. Asimismo, coincido con la propuesta de este panel respecto a problematizar la paradoja de algunos sectores, no solo juveniles, que disponen de medios tecnológicos para estar hiperconectados, pero carecen de la posibilidad de conexión grupal física, por ejemplo. Finalmente, desde mi profesión de historiadora, este conversatorio me ayudó a imaginar algunos libros que me gustaría leer sobre artefactos culturales, juventudes y tecnologías en un pasado reciente que abarque, al menos desde los años 60 hasta el siglo XXI. Por ejemplo, harían falta textos que analizaran el pasaje desde las cartas hacia los mails, desde los afiches callejeros hacia los flyers virtuales, desde el consumo de películas en cineclubes hasta las plataformas online, desde el retrato con cámaras fotográficas analógicas hasta las selfies. Un listado abierto sobre el cual invito a que sumen otros temas
a los participantes de este conversatorio que los interpelen. Gracias. Gracias, Soledad. Bueno, continuamos ahora. No se vaya si vos querés decir algo, si no, seguimos. Parece interesante como retomar esto que decía Sebastián, me parece súper importante, más tomando el trabajo que él tiene tan profundo y que nos ha llenado tanto de orgullo en relación al Conectar Igualdad, y cómo lo ha trabajado y cómo lo ha respondido. Retomé, digamos, algunas de estas cuestiones que él plantea, pensando en este Conectar Igualdad y en la educación en emergencia que estamos realizando ahora, que no es lo mismo que la educación a distancia, eso se plantea en un paradigma diferente, y en esta educación en emergencia hay que pensar esas cuestiones que él plantea, y retomando también lo que dice Alejandra, que tiene que ver con estos pasajes, ¿no? Cómo este momento histórico nos va a mostrar otro pasaje más de eso que está nombrando, pero para seguir escuchando. Gracias. Bueno, Pablo, si estás listo, contarles, bueno, gracias una vez más, Pablo, como les decía, él hace parte de Claxo, es quien tiene a su cargo el programa de grupos de trabajo, también es muchas cosas, Pablo, así que les voy a leer, Pablo, si no me olvido de ninguna tampoco. Él es postdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, por la Pontificia Católica de Sao Paulo, la Universidad de Manizales, el CINDE, el COLEF y UNLA. También es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, e investigador adjunto del CONICET y profesor de Historia de la UBA. Es uno de los coordinadores del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes del Gino Germani. También integra el grupo de trabajo de Claxo, de Juventudes e Infancias. Es docente de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la UBA. También, hace parte de los departamentos de Ciencias de la Educación, Historia y Sociología, y en el posgrado también de la UBA. Y coordina la colección de libros Las Juventudes Argentinas Hoy, que tiene 29 libros publicados a la fecha, de los cuales, bueno, Pablo siempre nos tiene en cuenta el trabajo que realizamos desde la facultad en relación a comunicación y juventudes. Ahí tenemos un libro grupal, también ha estado atento a nuestras tesis, como siempre. Bueno, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Dayana, muchas gracias Yelén, a todas y todos, gracias por esta invitación. Disculpen que, bueno, y gracias por esa presentación, por supuesto. Disculpen que entré un minuto más tarde, igual creo que llegué a escuchar a Sebastián, creo que la mitad de lo que estaba diciendo, perdón Sebastián, pero estaba en otra actividad también similar a esta, como le conté a Dayana, que era con Venezuela, bueno, con Centroamérica, que yo estaba comprometido hace más de un mes en eso y no lo pude cancelar. Bueno, y por supuesto gracias a los colegas, digamos, Alejandra, bueno, a todos a todos y todas por estar aquí. A ver, lo que yo quería, digamos, compartir con ustedes tiene que ver, por un lado, bueno, sin duda pensar en estas dinámicas de conexión, desconexión, de mundo digital, de mundo, digamos, presencial, pero, digamos, primero quería partir, o sea, pensando, por supuesto, en estas dinámicas juveniles en tiempos de, digamos, pandemia, poder asumir un punto de, digamos, partida que pienso que es, digamos, compartido, que tiene que ver con la mirada sobre las desigualdades sociales. Creo que, digamos, esta digamos, pandemia de, digamos, el COVID-19, o mejor dicho, la crisis provocada por la pandemia, y es más, diríamos, la crisis provocada por la dinámica mundial y las políticas asumidas para mitigar o para enfrentar la pandemia, políticas que obviamente no tienen que ver solo con un plano nacional, sino como el sistema mundial en un punto multilateral y con sus diferentes polaridades, pero fue, digamos, reaccionando ante esta, digamos, pandemia. Digo, entonces, esta crisis uno puede verla como una visibilizadora, como una amplificadora, como una profundizadora, algunos autores dicen una catalizadora, es decir, una aceleradora de elementos y dinámicas sociales preexistentes. ¿Sí? O sea, un poco nos lleva a poner la lupa y nos dice, bueno, miren, está frente a sus ojos, el rey está desnudo, ¿sí? O la reina está desnuda,
¿sí? O sea, no puede más decir qué hermosa capa del rey, miren qué linda que está. Ahora hay un niño que se llama coronavirus que dice, no, el rey está desnudo, no se pueden hacer más las tontas y los tontos con las dinámicas sociales que el mundo tenía previo a la crisis que estalló con la pandemia o provocada por esta pandemia. Y parte de esas dinámicas preexistentes que se visibilizan, se amplifican, se aceleran y se profundizan, tiene que ver con las desigualdades sociales, es decir, visibilizar desigualdades sociales preexistentes, lo que no quiere decir que también haya desigualdades emergentes, es decir, que la propia crisis produce otras desigualdades, ¿sí? Pero creo que me parece también interesante, aparte de ver las emergencias en los procesos de producción y reproducción social de las desigualdades, ver también las preexistencias. Porque si no, si le erramos a este diagnóstico, las políticas públicas y la intervención desde la investigación que podamos hacer para comprender, desentrañar, interpretar y ojalá contrarrestar estas desigualdades, va a ser errada. Entonces creo que es importante también compartir digamos, esta mirada, que por supuesto es una mirada que yo, digamos, propongo y que por supuesto podemos discutir. Entonces, desigualdades sociales, desigualdades multidimensionales, creo que también hay un consenso, y lo hemos conversado mucho en este ámbito, en los congresos que he ido, digamos, a La Plata, en lo de comunicación, ahora se me fue el nombre, COMSIC, no, perdón, voy a decir un nombre que no es, se nota que no soy de comunicación, que vengo de la historia y de la sociología, pero bueno, estos congresos que son creo que cada 2 años que he ido varios a La Plata, digo, hemos hablado de las desigualdades multidimensionales, ¿no? O sea, desigualdades que no son solo por renta, por ingreso, ¿sí? O por posición socioeconómica, es decir, no son solo de clase, entre comillas, aunque también son de clase. Yo no soy los que dice que hay que olvidar las clases, sino más bien hay que ver cómo se configuran hoy las clases sociales, que no se configuran solo por la posición en la estructura económica. Entonces, desigualdades multidimensionales, uno podría decir interseccionales, o sea, cómo se configuran en la interseccionalidad de diferentes dimensiones. Dimensiones vinculadas con, sin duda, con la posición estructural, económico-social, digamos, dimensiones que tienen que ver con el género, con el territorio, con lo educativo, con lo laboral, con lo cultural, con lo étnico-racial, con la condición de migraciones, con lo generacional, que es lo que voy a hacer más énfasis ahora, y por supuesto con las condiciones del mundo digital o de la conectividad. Entonces creería que eso es importante como un punto, como un doble punto de, digamos, partida, el tema de la preexistencia y la amplificación y el tema de la mirada en las desigualdades multidimensionales o interseccionales. En este punto creería que entonces las desigualdades multidimensionales y generacionales sin duda que nos llevan a preguntarnos acerca de la hiperconexión, de la desconexión, y de 2 cuestiones que creo que son importantes, que las enuncio ahora por si como me suele ocurrir y es un defecto que no he corregido en mis 44 años de vida, o sea, por si me quedo sin tiempo, que quiero decir que casi siempre hablo más del tiempo que tengo asignado, pero digo, ya lo voy a plantear ahora, que tiene que ver con la dinámica de la desconexión ante la hiperconectividad, por supuesto, y uno puede decir como se está enunciando ahora, de hecho hay una ley que se está debatiendo en el Congreso, que sé que algo se ha aprobado porque me llegó por Twitter hace poquito, pero como estaba en una charla anterior no pude mirar mucho, que es el derecho a la desconexión, sin duda, pero yo también plantearía, y ahora si me quedan unos minutos voy a ampliar esto, el derecho a la conexión, porque sin duda hay que pensar el derecho a la desconexión, pero casi que en simultáneo, y me animaría a decir, si me apuran políticamente, quizás científicamente diría en simultáneo o ambivalente o como un en vez de trama, pero políticamente diría casi primero, el derecho a la conexión. Porque yo para tener un derecho a la desconexión, hoy la desconexión pareciera ser un privilegio de los que estamos hiperconectados porque primero tenemos garantizada la conectividad. No sé si me siguen lógicamente o si estoy haciendo como un trabalenguas o un entrevero de palabras y de términos. Entonces, algunas cuestiones con esto. Por un lado, creo que algo dijo Sebastián, vuelvo a decir que yo entré en la mitad, perdón Sebastián, de tu, digamos, intervención, que tiene que ver con resituar la dinámica de la presencialidad
y el mundo digital o virtual, ¿no? Lo que a veces en el ámbito brasilero, por ejemplo, que han hecho muchos estudios sobre esto, se llama el mundo offline y el mundo online, pero ya no como dos momentos separados, sino como tránsito, más bien como fronteras difusas, digamos, ¿no? Como, vuelvo a decir, como una realidad, digamos, bifaz, bifronte o ambivalente, ¿sí? Entre la conectividad y la presencialidad, o el mundo digital y el mundo presencial. Creo que esta pandemia nos muestra esta doble realidad, ¿no? O sea, la importancia de la conectividad, pero también la importancia de la presencialidad. Rita Segato hace no mucho, digamos, reflexionaba sobre esto, ¿no? Cómo esta pandemia que nos lleva al distanciamiento social, a, digamos, buscar encuentros como este, pero encuentros que no dejan de ser digitales y a la distancia, sí, también nos muestra la importancia del abrazo, del contacto físico, de la presencialidad, del contacto a cara. Y esto discute, creo que aquí nadie va a decir esto, porque son análisis bastante lineales, que por supuesto que han sido superados o al menos matizados, pero esto discute lo que hay un sentido común, que es hoy los jóvenes hacen todo por las redes sociales. Hoy los jóvenes son nativos digitales, viven en un mundo digital y por lo tanto están todos abstraídos en su cuenta de Facebook, Twitter, Instagram, digamos, TikTok, digamos, Snapchat o lo que sea. Cada vez hay otras redes y yo también tengo, digamos, mis años, así que me voy adaptando a las nuevas redes, y entonces desde la individualidad de su conexión con su aparato, aislados y retraídos sobre sí mismos, ¿sí? O están descomprometidos, apáticos, individualistas, consumistas, o si participan lo hacen desde su cuenta personal, y entonces son las revoluciones por Twitter. Digo, esto es lo que se decía, la primavera árabe surgió por Twitter, o los indignados españoles se mueven por Twitter, o lo que fuera. Creo que esto muestra, sí, lo opaco de esa visión. No quiero decir que cerrada para respetar a cualquiera, pero como mínimo que tiene una opacidad o mira parte de la película y nos muestra entonces cómo hay una sociabilidad y hay una dimensión colectiva en el mundo digital que se intervincula y se entrama muy fuertemente con la realidad presencial, ¿sí? Ahora, esto también nos muestra, ¿sí?, en un en vez de trama, como ya dije varias veces, que el mundo digital y la virtualidad llegó para quedarse y se profundiza. O sea, no es una novedad, sin duda, es algo que viene hace como mínimo 15 o 20 años, digo como una tendencia cada vez creciente, ¿sí? Ya no como una innovación de punta como podía ser hace 30, 40 años, sino hace 15, 20 años ya con una tendencia creciente y cada vez más dominante, pero que se profundiza en esta situación de pandemia, por el teletrabajo, por la educación a distancia, por la creación de espacios como este, ¿sí? Porque cada vez más las y los jóvenes, las juventudes, se socializan o se sociabilizan a través del mundo digital o del mundo virtual. Y eso trae varias cuestiones. Por un lado, profundiza desigualdades sociales, por ejemplo, en lo que tiene que ver, como yo antes mencioné, ¿qué sucede con la conectividad? Es decir, con el acceso a la conexión. Todos y todas los jóvenes, y yo diría las personas, aunque sin duda hay una dimensión generacional que configura fuertemente estas, digamos, desigualdades, digo, todas las y los jóvenes, o les jóvenes, tienen el mismo acceso a conectividad, los mismos planes de datos, ¿sí? ¿Qué sucede con los planes prepagos? ¿Sí? Yo tengo un montón de, digamos, alumnos en mis cursos virtuales, lamentablemente, en la Universidad de Buenos Aires, que me dicen, profesor, yo no puedo acceder a los datos, porque por más que el Ministerio de, digamos, Educación, y no es ninguna crítica política, diga que las proveedoras de celulares o las compañías no cobran los sitios .edu, yo accedo a el campus de sociales de la UBA, accedo 8 minutos y me quedé sin datos prepagos. Y tengo que gastar otros 300 pesos o 500 pesos o más para bajar los materiales de su clase. Por lo tanto, no los puedo bajar gracias que puedo acceder a una llamada y ni siquiera, porque Zoom, estamos ahora, si alguien tiene la mala suerte o la desigualdad, mejor dicho, la condición desigual de tener un plan prepago, ¿sí? Van a ver cómo les come los megas
rápidamente, todo lo que tiene que ver con estas, digamos, plataformas de, digamos, llamada, Jitsi, Zoom, Meet y tantos otros. Por lo tanto, hay una cuestión de conectividad que cada vez se vuelve más un derecho social, yo no quiero decir un derecho humano porque está un poco remanido, ¿sí? Pero un derecho social, económico, cultural, político, también político, porque tiene que ver con la participación, ¿sí? Así como el Estado garantiza el derecho al sufragio libre, universal, obligatorio, hoy en día el mundo político tiene que ver con el acceso al mundo digital. Por lo tanto, hay un derecho político ahí que puede estar cercenado, y sin duda hay un derecho educativo, y ahora voy a decir también laboral, que puede estar, digamos, cercenado. Así que primera cuestión, garantizar el derecho a la conectividad de todas y todos, como mínimo con un piso básico universal, así como hablamos de ingreso básico universal o de renta básica universal, una conectividad básica universal que tiene que garantizar a todas y todos el acceso a la posibilidad de un teletrabajo, ¿sí? Y a la posibilidad entonces de una conectividad o de una conexión con el mundo digital. Segunda cuestión, acceso a dispositivos. Sí, acceso a dispositivos, porque no todos, de hecho, ahora, digamos, una compañera, digamos, Alejandra, creo que fue, dijo, bueno, me quedé sin la compu, me paso al celular. ¿Y qué sucede con los que tienen solo un dispositivo? Yo tengo la suerte, y lo digo, tengo 3. Tengo celular inteligente, tengo una laptop o notebook, y tengo una computadora de escritorio. O sea que se me cae una, tengo la otra. Se me cae la otra, tengo la otra. Puedo tener la mala suerte de que se me caen los 3 y veré de qué me disfrazo, ¿sí? Pero ¿qué sucede con los que solo tienen celular? Porque sabemos que la mayoría de los jóvenes de sectores populares, los que no recibieron el Conectar Igualdad y sufrieron el paréntesis, ojalá que sea paréntesis, por favor, macrista, ¿sí? Carecen de computadoras. Por lo tanto, ¿qué sucede con los que tienen solamente un dispositivo? O los que no tienen ninguno, porque lo comparten con sus 6 hermanos, o con sus padres, ¿sí? O sea, en los equipos digamos, en los equipos laborales que yo, digamos, integro, en varios, y no voy a decir en cuáles, que son todos supuestamente clase media, media alta, media, yo tengo varias trabajadores que me dicen, comparto el dispositivo con mi hijo. Por lo tanto, mi hijo hace, o mi hija, ¿no? Hace la tarea 4 horas, y yo me puedo conectar antes o después de las 4 horas, porque le presto mi computadora para que él acceda o ella acceda a sus contenidos educativos. Por lo tanto, segunda cosa, y digamos, voy a intentar ir un poco más rápido, derecho a el dispositivo, ¿sí? ¿Qué sucede con los dispositivos? Tercera cuestión, lo que tiene que ver con el ámbito o con las condiciones habitacionales. ¿Todas y todos tienen las mismas condiciones de conectividad, de dispositivo, de un ámbito tranquilo, o para poder participar de estos encuentros, ¿sí? O para teletrabajar, o para bajar contenidos educativos? O yo estoy en la mesa con 6 hermanitos, y estoy en un monoambiente o en una casilla de 2 ambientes donde está la habitación y la sala. Y la cocina está integrada a la sala, pero no porque soy re moderno en un loft, digamos, en Palermo, sino porque la cocina está ahí, hay una salamandra, o hay una cocina a garrafa, o hay a querosena, carbón a leña, y está integrada ahí. Entonces, ¿qué sucede con esas personas? ¿Sí? ¿Cómo acceden a los contenidos educativos? O un joven puede, digamos, teletrabajar sentado en la mesa donde se come, donde sus 5 hermanitos hacen, digamos, tareas, donde pasa su mamá, donde plancha la mamá, o donde cose, o donde digamos, hace, digamos, el padre alguna tarea doméstica, o arregla los zapatos, o lo que fuera. O sea, las condiciones habitacionales en esta situación de digamos, retraimiento, de confinamiento, de aislamiento social o de cuarentena, como se dice comúnmente, también forman parte de las condiciones de vida. Siempre han formado parte, por supuesto, pero es una de las cuestiones que se nos pone acá. O sea, ya dicen, bueno, sí, hay hacinamiento, por eso hay más contagios. No, también, pero hay hacinamiento y entonces hay cercenamiento de, digamos, derechos, no solo derecho a la salud y a un ámbito digno para la vida, sino derecho a acceder a un contenido educativo o derecho a teletrabajar, ¿sí? Y esto, para nombrar 3 dimensiones, podría seguir
nombrando lo que tiene que ver con este derecho a la conectividad, a la conexión, a los dispositivos y a los ámbitos, entonces, digamos, habitacionales en los que nos desenvolvemos. Y esto tiene que ver, entonces, con diferentes cuestiones, porque, a ver, uno pensaría, las y los jóvenes que tienen la suerte, yo no diría la suerte, ¿sí? que en esta dinámica desigual pueden acceder a un empleo registrado, a un empleo llamado en blanco, ¿sí? Que puede estar o no precarizado, porque a ver, yo digamos enfoqué por el lado de las desigualdades en conectividad, pero sin duda que aumentó la precarización del empleo y la precarización de las condiciones de vida con la pandemia. Pero digo entonces, las y los jóvenes que tienen la posibilidad de tener un empleo en blanco y que pueden teletrabajar, no todos. Los jóvenes que hacen reparto, por ejemplo, no pueden teletrabajar, ¿sí? O los que están siendo repositores en un supermercado, o cajeros y cajeras en un supermercado, o suboficiales de la policía, o enfermeros, o camilleros. Estoy hablando todos jóvenes de sectores populares, o que hacen digamos, limpieza, ¿sí? O guardias de seguridad en un banco. Entonces, esas personas que no pueden teletrabajar, ¿sí? Tienen una cierta, digamos, desigualdad y precarización o degradación de sus condiciones, digamos, de sus condiciones, digamos, laborales. Pero yendo entonces a los que sí pueden teletrabajar, estas condiciones las garantizaba el empleador, sea un empleador público o un empleador privado. Yo siempre digo, y tomo el ejemplo de un empleado público, pero también de cualquier empleado en cualquier empresa. Yo llego a mi empresa, ¿no? Trabajo 8 horas, trabajo de 9 a 17, una hora interrumpo para, digamos, almorzar, de 9 a 18, o de 8 a 18, o lo que fuera. Llego a mi empresa, ¿no? Bueno, no a mi empresa, a la que trabajo, ¿no? Y no anda la computadora, ¿sí? O se cae internet. ¿Qué hago? No sé si alguna de ustedes trabaja o antes trabajaba presencialmente en una empresa privada o es funcionario no docente o lo que fuera administrativo en una universidad pública. ¿Qué hacen? Y sin una crítica a nadie. Se sientan así y dicen, sistemas, no tengo computadora, sistemas, no tengo conectividad, así no se puede trabajar, esto, ¿saben qué? Así es terrible, siempre lo dimos esta empresa, universidad pública ineficiente, esto es un acabose, realmente hasta que no me garanticen las condiciones laborales, yo no trabajo, acá no trabajo porque no se puede trabajar, y esto entonces, no me importa que haya clientes o que haya gente por responder, yo no puedo responder los mails, si no tengo sistema, si no tengo computadora. Muy bien, eso pasaba en la dinámica presencial. Ahora estamos todos y todas en nuestras casas. Nuestro empleador, nuestro jefe nos dice, hoy hay que mandar 50 mail o hay que hacer este proyecto. Y yo le digo, no, ¿sabes qué? No me anda la compu, o por el celu, por el WhatsApp, ¿sabes qué? Me quedé sin el Wi-Fi, Fabertel, o Telecentro, o quien sea, me dejó sin Wi-Fi. ¿Qué dice el empleador? Basta de excusas. Yo te pedí que mandes 50 mail. No me pongas más excusas, porque yo realmente no creo que tu computadora, justo ahora se te rompió la computadora. Justo ahora que yo te pido esto, Fibertel te dejó sin señal. Entonces, ¿qué sucede? La carga de garantizar las herramientas de trabajo o los implementos para la, digamos, producción, los medios de producción, se vuelve sobre el trabajador o la trabajadora. Ya no es más algo que tiene que garantizar el empleador. O sea, una empresa, si no se legisla adecuadamente, o cualquier empleador público, cuando haga su costeo 2022, no va a poner sillas 28, escritorio 52, computadora 52, banda ancha tanto. Va a decir sueldos, nada más. Cada uno garantiza su silla, su escritorio, su, digamos, computadora y su conectividad. Por lo tanto, acá hay que intervenir fuertemente y urgentemente en garantizar esto que ya son condiciones laborales. Y yo iría más allá. Condiciones habitacionales. Porque si una persona, si un trabajador o trabajadora no tiene un ambiente adecuado para desenvolver su, digamos, trabajo, y esto, por ejemplo, cruzado con género, todas las trabajadoras, y también pero digamos que la mayoría son trabajadoras, que están ejerciendo tareas de cuidado, trabajo social no reconocido y no remunerado, de niños, enfermos o ancianos, ¿sí? Pueden ser hijos propios o no,
¿Qué sucede? Tienen 2 hijos en 2 ambientes, ¿sí? Estamos hablando de clase media urbana, ¿sí? Para no ir solo a los barrios populares, ¿sí? 2 hijos en 2 ambientes. El hombre trabaja o lo que fuera. Ella está en un empleo, tiene que cuidar a sus hijos, hacer la comida, limpiar y aparte digamos, trabajar. Por lo tanto, teletrabaja en los momentos, entre 40 comillas, libres que le quedan cuando no hace cuidado o cuando no hace tareas domésticas. Por lo tanto, eso también pasó a ser condición laboral. Por eso ahora parece que se ha discutido una ley que en una pareja que tenga hijos menores de 6 años, uno de los 2 tiene derecho a licencia, mientras no haya educación presencial. Y esto tiene que ver con la lógica social, que es un sistema que se armó a donde la fuerza de trabajo descansaba en los cuidados como trabajo social no reconocido, no remunerado, o en el sistema educativo presencial, que no solo era para formar o para educarnos, sino era una especie de guardería, en el sentido más básico de la, digamos, palabra, para tener a los hijos, mientras las madres y los padres iban a trabajar, exceptuados de esa carga social. No digo que los hijos sean una carga, digo, de esa carga temporal, ¿sí? Social. Entonces, y ya voy avanzando y redondeando, creo que es muy importante poder pensar en que las condiciones habitacionales también tienen que ver con la conectividad fuertemente y tienen que ver entonces con, digamos, cuáles son los derechos laborales que hay que, digamos, garantizar ahora. Y, digamos, cierro quizás con la última cosa, digamos, ¿no? Digamos, lo que va sucediendo entonces es que hay una dinámica, digamos, de desigualdades que se va como de cierta manera potenciando o escalonando si no hay políticas públicas que puedan intervenir sobre estas condiciones. ¿Sí? Condiciones de conectividad, digamos, de desconexión o de desconectividad. Y una última cuestión también, creo que la escuela, ¿sí?, a la que yo me refería antes, o el sistema educativo, también una de los aprendizajes, creo yo, de esta, digamos, pandemia, y lo digo quizás cuando digo esto en ámbitos de, digamos, educación o más de, a ver, digamos, quiero decir, en ámbitos de ciencias, o sea, en ámbitos con, digamos, con cientistas, digamos, educadores, no les gusta mucho, acá como hay muchos y muchas profesoras, seguramente profesores como yo, como tantos otros, pero espero que no haya nadie de ciencias, y si hay, que me perdonen. La escuela mostró que su función principal no es educar, no es transmitir contenidos. O sea, que enseñanza o educación no es igual a forma escuela. O sea, que la forma escuela está en cuestión. Ahora, ¿qué es importante de la forma escuela? ¿Sí? Su sociabilidad. Lo vincular. Puso de relieve que lo más importante en el proceso educativo, una de dimensiones insustituibles, o al menos un desafío de cómo reconfigurarla, tiene que ver con lo vincular, tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con la sociabilidad que se genera en el espacio educativo. Por lo tanto, ahí también hay un desafío fuerte que tiene que ver con qué pensamos cuando pensamos en enseñanza virtual. Pensamos solo en no perder días de clase, y hay una obsesión por, ¿cuándo vuelven rápido las clases presenciales? Porque se perdieron muchos días de clase, y esto es terrible, y eso hace que Argentina se digamos, atrase y se caiga del mundo, y acá es un acabose, y estamos formando generaciones analfabetas y poco educadas. Por favor, volvamos rápido a la presencialidad. No. ¿Sí? Hay que ver entonces qué quiere decir presencialidad, qué quiere decir, digamos, virtualidad, y cuáles son las potencias de esta educación presencial, ¿sí? O cómo entonces podemos trabajar la sociabilidad, y cómo podemos trabajar, y ahora cierro de verdad, la cuestión crítica, porque una de las, y esto ya digamos, digamos, dijo hace muchas semanas, o hace, digamos, algunos meses, la segunda pandemia es la infodemia. O sea, la hiperconectividad de sobrecarga de información. Por lo tanto, habría que distinguir información de conocimiento. Y perdón que me meta con los comunicadores, ¿sí? Y entonces quizás una
un lugar de la escuela, aparte del vincular, afectivo, emocional y de sociabilidad, sea poder acompañar el procesamiento crítico, el análisis crítico de la información. No dar información que ya los estudiantes tienen en sus casas. O sea, se rompió el monopolio educativo hace muchas décadas, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con lo crítico? Con la forma de interpretación de la información, para que no haya una segunda pandemia, que es la infodemia. Y esto sí tiene que ver entonces, y vuelvo al inicio, con la dinámica de hiperconectividad, conectividad y desconexión. Y dejo acá porque hablé bastante más de lo que estaba previsto. Gracias. ¿Quieren que abramos a preguntas? Después del recorrido que hizo también Pablo. Hay algunos comentarios en el chat que si quieren puedo leerlos, compartirlos. Gracias, Pablo. Y mientras los comparto, no sé, creo que una reflexión también, pero para poner en juego a todos los participantes, ¿no? Dijo muchas cosas Pablo, de todas podemos hablar, Pablo, Sebastián, Alejandra, marcaron también muchos ejes para nuestras agendas, y en relación a esto último que decía Pablo, ¿no? Acerca de la hiperconexión, la infodemia, como esta segunda pandemia, bueno, esto es algo que venimos trabajando mucho, no solo en la carrera, sino en toda la facultad. Los años anteriores veníamos trabajándolo, incluso, no sé, linké cuando estaban los talleres, apenas implementó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Que tiene que ver con una recepción atenta, activa, bueno, y cómo eso, ¿no? Que pasa en el campo más de la disciplina de la comunicación, como también en relación a las escuelas, o a las escuelas, a las universidades, todos los que estamos frente a aulas, ya sabemos que si decimos, bueno, ¿cuándo sucedió tal cuestión? ¿Cuándo se inventó la imprenta? ¿Desde cuándo los medios de comunicación o cómo son las concentraciones de los medios? Los estudiantes ya saben eso. Si no lo saben, lo resuelven en 2 segundos, porque uno de todo el grupo tiene conexión en su celular para resolverlo, o las facultades ahora tienen Wi-Fi. Entonces, esta enseñanza que acompañe, ¿no? Como proceso a una escucha y también a una producción crítica de ese saber, a distintas formas de producción y interpretación de lo que va sucediendo, creo que es clave para la infodemia y para todas las instancias de la vida, de este mundo que habitamos, que está lleno de información, ¿no? Es seleccionar, pero también es cómo decimos lo que decimos, dónde elegimos decirlo. Creo que eso también tiene que ver, y las juventudes son aquellas que todo el tiempo están mostrándonos nuevos caminos para comunicarnos. Solo como una reflexión. Antes, si ustedes quieren, yo puedo, a las y los participantes, invitarlos a ponernos en el chat sus comentarios, a nuestros panelistas. Ahora leo, y si quieren, después de que lo leo, ustedes pueden hacer más reflexiones. No quiero dejar de saludar, y espero no olvidar de nadie, pero a las profesoras Nancy Olivera, a la profesora Marisa Rigo, que son, además de profesoras de la facultad, han trabajado fuertemente en este proyecto de la especialización, hacen parte del comité, nada, qué gusto que están, y si gustan pueden tomar la palabra o no más adelante. Voy a leer los comentarios del chat. Hay, Pablo, primero una pregunta y un comentario para vos, que tiene que ver con con las desigualdades emergentes. En realidad estas no son ya parte de las desigualdades preexistentes, de alguna forma. O sea, si no son un poco lo mismo, hay un comentario que dice que al ser multidimensionales, estas desigualdades terminan siendo justamente una acumulación de desventajas. En algún sentido, dice que en la situación pandemia emergen quizás con más fuerza. Y da el ejemplo de los estudiantes sin computadora que antes mencionaba Sebastián. Luego, otra pregunta que hace la pregunta anterior es de Victoria, si no mire mal, o el comentario anterior, sí, de Victoria. Luego Diego pregunta, ¿qué trabajo de incidencia deberá realizarse y quiénes deberían participar para garantizar la conexión escolar en toda Argentina? Acá hay otra pregunta, sale como el nombre
de la computadora, Selma, gracias. Selma dice que le gustaría que desarrollaran el concepto de infodemia. Si no hay alguna pregunta más, podemos comenzar con las preguntas sobre juventudes. Cuando hablamos de infodemia, hablamos de esta cantidad de noticias que nos llegan por los medios tradicionales, pero sobre todo y especialmente por las redes sociales, las distintas redes sociales, no solo Facebook o Twitter, también el WhatsApp, que hay como una sinergia con los medios tradicionales, especialmente los que están en versiones digitales, aunque no solamente, y tienden a ser informaciones que no siempre están chequeadas y se basan con un fuerte contenido emocional, ideológico, que no tienden a informarnos, sino más bien lo contrario, a generarnos miedo, y estamos hablando de infodemia porque son noticias en relación a la pandemia. Pero no explicado, después podemos desarrollarlo más si quieren, o a Yelén o a uno de los panelistas. Bueno, les dejo la palabra. Antes de dejar las palabras, un comentario más que hay por aquí. Hay una reflexión de Silvia que dice, ¿cuánto? Uy, se me corrió. Perdón. Ya leo tu comentario, Silvia. Dice, ¿cuánto hemos tenido que reconfigurar nuestro rol como docentes y nuestro vínculo con nuestros estudiantes a partir de las diferentes situaciones de desconectividad? ¿Qué escenario tan complejo y multidimensional? Tan se lo agregué yo, perdón. ¿Cómo se juntan? La pregunta es, ¿cómo se juntan las dimensiones objetivas y subjetivas de cada una de las trayectorias educativas? Lía nos pregunta, ¿qué pasa con las sensibilidades y los lazos sociales a través de los consumos culturales o artísticos de los jóvenes en este contexto tan particular? Bueno, creo que podemos hacer una primera ronda de respuestas o comentarios en relación a estas inquietudes y después si hay más preguntas, las retomamos. Quien quiera puede abrir el micrófono y responder. Pablo, Sebastián, Soledad. Sí, si les parece, perdón, puede ser en el mismo orden con la que hablamos, aparte para que no hable yo ahora también, que quizás puede ser Sebastián, Soledad y luego yo. Bueno, retomo alguna de las preguntas. Esta que hacía recién Silvia respecto a cómo se vinculan las dimensiones objetivas y subjetivas de cada una de las trayectorias educativas. Me parece que esta cuestión, ¿no? La multidimensionalidad de las desigualdades hacen que estén, si bien nosotros analíticamente podemos separarlas, muchas veces estén interrelacionadas, digo. La noción respecto a, o la percepción de que uno no tiene las condiciones objetivas necesarias por el acceso a la tecnología para dar respuesta a las demandas que pueden estar llegando las estrategias pedagógica, educación a distancia, en la universidad, lo vemos con estudiantes universitarios. Sin embargo, también para muchas personas, el rol pedagógico de la escuela también sigue siendo importante, más allá de no porque vaya a pensar que bueno, la Argentina se va a caer si la escuela no sigue cumpliendo ese rol, o si no se cumplen la cantidad de días por año de enseñanza escolar, sino que muchas personas, y esto lo vamos viendo en las investigaciones preliminares que estamos haciendo en esta situación de pandemia, que ven que se sienten en un plano de diferencia que ahora están revirtiéndolo y convirtiéndolo ya en una demanda ante una desigualdad, que estas personas, porque no pueden acompañar a sus hijos, ya sea porque no tienen tiempo porque tienen que salir a hacer tareas esenciales, o porque no se sienten capacitados, o con los capitales educativos necesarios para resolver cuestiones que están puestas y demandadas en el rol del o el docente, ahora están sintiendo que las desigualdades
ya previas se ven todavía más profundizadas, o que hay una amenaza en torno a la representación acerca de la movilidad social ascendente que podría garantizar la escuela para revertir otras desigualdades. Entonces se ve mucho esto que familias de menores capitales educativos, de menores trayectorias culturales y educativas, subjetivamente ven también cómo esta situación podría agravar las desigualdades que ya tienen. Frente a cada tarea que no pueden cumplir, que se les envía porque no pueden acompañar a sus hijas o sus hijos en la resolución de eso, o en la forma de transmitir el contenido, digo que nos pasa a todas y a todos, digamos, muchas veces que no nos encontramos con las herramientas. Lo que pasa es que desde ciertas clases medias sentimos que, bueno, esos contenidos de alguna u otra manera se van a reponer de otra forma. Ahora, cuando subjetivamente eso es visto como un nuevo factor, un nuevo eslabón que podría profundizar las desigualdades y que se siente que hay algo que se está perdiendo ahí, digo, sea constatado realmente o sea en el plano de las representaciones o de los imaginarios, la escuela y la capacidad o no que se tenga para, dijimos mucho del acceso a la computadora, al celular para poder acceder a los textos, hay algo también, algo básico que creíamos también superado, que es un artefacto que pareciera que ya no era útil, pero que ahora empezó a generar también ciertas diferenciaciones, que es la impresora. No sé si han visto que tener o no tener una impresora y la capacidad de poder imprimir un trabajo práctico o no, muchas veces implica que se pueda resolver o no, o que la resolución termine siendo mucho más engorrosa si solo se puede acceder digitalmente al trabajo. Es un conjunto de situaciones donde, de vuelta, el objetivo y la posición subjetiva de cada persona y de cada familia, y es a la vez intersubjetiva, respondría yo, porque es en relación a lo que ve que las otras familias pueden estar o no haciendo, y en relación a qué se reconoce de las y los docentes de lo que hacen o podrían hacer o deberían hacer, porque también estamos siendo demandados las y los docentes respecto a qué habría que hacer en esta situación, algo que también había mencionado Alejandra hoy respecto a las situaciones, y creo que también Diana, se cuecen ahí, digamos, nuevas reconfiguraciones acerca de lo objetivo, lo subjetivo, lo intersubjetivo, en relación a la posición que ocupamos en una trama de desigualdades que todo el tiempo son dinámicas, no solo multidimensionales, sino dinámicas, que se van transformando y que en un contexto de emergencia afloran, catalizan, como decía Pablo, y nos exigen y nos ponen frente a nuevos desafíos y demandas. Creo que ahí la política pública es la que debe estar midiendo, pensando y monitoreando constantemente cómo estas tramas se van movilizando, ¿no? Y tener la flexibilidad de las políticas para poder ir detrás de cada una de estas cuestiones. Yo tomaría la posta de Lía para pensar y traer a la mesa los procesos artísticos y pensarlos en distintas dimensiones. ¿Se me está escuchando bien, Diana? Me quedé con la fobia de la compu que caducó. Traía esta propuesta desde mi percepción como historiadora de las artes y las juventudes. Detecto que en muchos momentos del siglo XX, especialmente se asignó a las jóvenes el rol pasivo de consumidores de productos culturales un poco manufacturados ya desde la industria cultural, pero en todo caso allí la invitación y esto de ampliando los temas de agendas de investigación para los estudiantes de esta especialización en comunicación y juventudes, pensar también en su posición de productores, ¿sí? Y ya desde las vanguardias de principios del siglo XX, en estos manifiestos donde muchos de los grupos se autodefinían como jóvenes, estos mismos sujetos en prácticas de subjetivación asignaban a su rol juvenil un rol de transformación, de portación de lo nuevo, de posibilidad de lo experimental. Habría como distintos
décadas fuertes o coyunturas sensibles en el siglo XX para pensar momentos de visibilización e invisibilización de esas prácticas, tanto de los jóvenes como productores artísticos, como de ellos como consumidores artísticos. Y en mi investigación personal yo llego hasta los años 80, pero allí la invitación es que me parece que actualmente, y hay colegas que se especializan en historia del tiempo recientísimo, o también llamado del tiempo presente, y me parece que lo que estamos viviendo a la fuerza, no porque nadie lo haya elegido, que es esta pandemia, reposicionó otros acontecimientos y está mostrando otras activaciones artísticas. De hecho, ya desde hace más de una década, y no era de la pandemia, que se hablaba de artivismo, como una unión de arte y activismo. Y asignando a las prácticas artísticas no solo, como tradicionalmente se le había asignado, el rol de reflejo de otros procesos que serían más importantes, que vendrían dados por la economía, por la política gubernamental o por la geopolítica, sino también como otros ámbitos de expresión, o si lo pensamos desde la teoría de microcosmos y macrocosmos, desde la sociología burdiana, digo, como también espacios para la agencia, espacios de transformación de micromundos posibles. Entonces, desde ese lugar me parece que están sucediendo muchas activaciones artísticas que están, comillas, desde abajo, desde los propios productores y desde los grupos alternativos. Se está viendo también esta necesidad de llamar la atención de que están siendo casi los últimos incorporados en las políticas. Cuando empezó la pandemia y se definió cuáles eran las actividades esenciales, pareciera que las prácticas artísticas y de sociabilidad no entraban dentro de ese lugar y están teniendo múltiples problemas. Estamos teniendo casos de cines cerrados, o sea, prácticas de desigualdad que venían de antes se van acentuando también ahora. Así que compartir esa reflexión e invitar al día que algunos que vamos compartiendo en el grupo de trabajo sobre arte y política también se podrían socializar aquí de este posgrado. Excelente. Bueno, a ver, un poco compartiendo o siguiendo con lo que dijo Soledad, con lo que dijo, por supuesto, Sebastián. A ver, sí, sin duda que, o sea, voy, digamos, recorriendo el chat también, porque veo el chat acá, digamos, Dayana, así que lo voy recorriendo lo más brevemente posible, pero sí creería que, sin duda que hay un entramado, sí, entre las desigualdades previas a la pandemia, o sea, y, digamos, las nuevas, entre comillas, desigualdades o las desigualdades producidas por o en pandemia, ¿no? O sea, yo por eso yo más que nuevas y viejas diría como las preexistentes y las emergentes, pero sin duda que hay una intervinculación entre ambas, fuertemente. O sea, yo no decía que estas desigualdades vinculadas con la conectividad son solo las emergentes, sino que hay digamos, existencias, solo que la pandemia en un punto las resitúa y, por ejemplo, en la enseñanza virtual, creo que hay un viejo axioma, digamos, materialista, sí, digo bien, digamos, que dice que cuando hay un cambio cuantitativo tan grande, el cambio es cualitativo. Entonces no es solo que hay más desigualdades o más cantidad, sino que al menos en la educación virtual hay un cambio de cualidad, o sea, hay una, digamos, transformación cualitativa en las desigualdades vinculadas con conectividad, con dispositivo, con el ambiente, digamos, en fin, con todo lo que yo antes planteé. Entonces, sí, digamos, creería que si bien están intervinculadas fuertemente las preexistentes con las emergentes, y si se, digamos, entendió que yo las veía como dicotómicas o como separadas, más bien yo la veo como tránsitos o como, digamos, reversibilidades en un punto, pero sí creería que en algunas esferas, como el teletrabajo y como la educación virtual, este cambio de cantidad, entre comillas, también es un cambio de cualidad, digamos, fuertemente, ¿no? Después, bueno, sí, digamos, lo que tiene que ver, bueno, ya digamos, Dayana lo dijo, y no voy a ser yo en un ámbito de comunicadores quien diga lo que es infodemia, pero sí creería que es importante porque todos y todas estamos, de cierta manera, viviendo esta infodemia, ¿no? Porque los tiempos acelerados
de la pandemia también son los tiempos acelerados de la información, y más en un campo informativo o en un mundo digital mercantilizado. Porque los medios, ¿por qué compiten por la primicia? Porque realmente tiene una ética periodística que dice, no, mi responsabilidad con los ciudadanos y las ciudadanas es informarles de una forma veraz, fidedigna, y no voy a privar a nadie de su derecho a la información y a conocer los nuevos avances científicos sobre la pandemia. No, creo, perdón, si no seríamos ingenuos, y estamos en una facultad de periodismo y de comunicación. Dicen esto por muchos factores, y puedo decir, perdón, mi, digamos, impertinencia en este tema, pero sobre todo porque quieren maximizar sus ganancias. En parte lo hacen con el rating, y no solamente con el rating, o sea, quieren maximizar su ganancia. Por lo tanto, ocultan, ¿sí? O sea, ahora el periodismo, y vuelvo a decir perdón, y ya me callo y sigo con otros temas, pero hay un fenómeno que no sé si es novedoso o es emergente, pero que se intensificó en los últimos tiempos, y ahí sí que no es solamente con la pandemia, pero con la pandemia creo que se visibilizó mucho más, o ya llegó, digamos, en muchos aspectos, digamos, a un cierto, digamos, paroxismo, que es que la información se basa en ocultar lo que algunos llaman el humor social. Es decir, hay encuestas o focus group o ciertos, digamos, relevamientos que dicen que hay angustia en la sociedad. Entonces los medios tratan de capturar esa angustia y convertirla en rating. Yo lo estoy diciendo rápidamente, perdón por las impertinencias. O sea, no es que te da una información y la información te genera angustia, sino que se sabe que estamos todos angustiados porque no hay trabajo, porque los comercios cierran, por lo tanto, todos los noticieros persianas bajas. Creo que si alguien vendiese GIF o memes de persianas bajas, sería el que más venda, porque todos los días están poniendo bajan las persianas, comerciantes muy angustiados, no puedo viajar más en tren, es el acabose, lloro muchas veces, y si lloro con barbijo, más todavía, o con tapaboca, aumenta el rating, ¿sí? Y si lloro porque el vecino me defendió y soy un comerciante afincado con mi comunidad, 4 veces más rating. Entonces, claro, eso refuerza la angustia. Entonces yo capto que las personas quieren ver cómo hay angustia. Entonces, vuelta a la angustia. Y es una especie de bola de nieve que es muy difícil, perdón por la, digamos, analogía, digamos, etnográfica, saltar el cerco, porque saben que los que hacemos trabajo etnográfico hay que hacer bola de nieve, pero ya Rosana Guber, junto con muchos antropólogos, nos dijeron, ojo, no solo bola de nieve, saltemos el cerco, porque si no, estamos en una especie de tautología. Saltar el cerco quiere decir ir a otro campo, o sea, saltar el cerco para no estar con los mismos puntos de vista todo el tiempo. ¿Sí? Estoy diciendo una explicación etnográfica que si me ve un antropólogo me mata, ¿no? Pero digo, entonces, digo, eso tiene que ver también con la infodemia, por eso digo, ¿sí? O sea, tiene que ver con el manejo tergiversado de la información para capturar, para modular el humor social o los sentimientos sociales y potenciarlos, obviamente, con un fin, sin duda político, no seamos ingenuos, pero sobre todo mercantil, ¿sí? Porque creo que si les conviniese, de hecho, en otros momentos históricos, convino otra posición política y la tuvieron porque con eso daban rating. De hecho, sabemos que TN, Clarín van cambiando cuando baja muchísimo, es decir, cuando, digamos, TN se pone quinto, bueno, cambia un poquito, porque no les sirve, por más que digan, digamos, este gobierno es el acabose y estamos en 108 años de peronismo y hagan el peronistrómetro, pero llega un momento en que si son quintos en el rating, ya no les sirve hacer 109 años de peronismo. Tienen que decir, bueno, también hubo un golpe de Estado, también hubo liberalismo, bueno, a ver, entrevistemos a Cavallo un poquito para ver un poco qué es lo que pasa. O sea, digamos, creo que eso es importante y es parte de la, digamos, infodemia. Y también, y cierro con esto, lo que tiene que ver con la aceleración de los tiempos. Creo que hay una cuestión, que perdón que me vaya un poquito por las ramas, ya me estoy yendo mucho por las ramas de hecho, pero que es el lugar social que con la pandemia adoptó o ganó la ciencia en un punto, o el conocimiento científico, como un conocimiento cercano a la sociedad. Y creo que eso sí es un cambio que hay que ver si es permanente, si es una tendencia o es algo, digamos, efímero,
pero a ver, si vemos rápidamente, y ya cierro, ¿sí? 3 figuras políticas emergentes, en un sentido quizás negativo, pero digamos emergentes, de los últimos 5 años. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson. Y perdón que traiga estos 3 nombres a este espacio, luego desinfecten la sala, ¿sí? Entonces, esos 3 nombres se han encaramado en el poder con un discurso, entre muchas cosas, antiintelectual y anticientífico. Jair Bolsonaro es claramente. Y Donald Trump diciendo, inyéctense la bandina. O sea, si eso no es anticientífico, no sé dónde están parados. Ahora, la pandemia descolocó esas figuras. Las descolocó, o sea, mostró cuán burdas son. No digo que perdieron apoyo social, pero digo que ante cierto campo informativo las descolocó. Al menos tienen que explicar. De hecho, Trump dijo, no, bueno, no se inyecten la bandina. Menos mal que dijo que no, a ver si decía, sí, síganse inyectando. Bueno, saben que hubo 150 norteamericanos intoxicados por esto, o sea, no es un chiste, ¿sí? O sea, por suerte ninguno murió, porque no dejan de ser personas aunque sean votantes trampistas. Entonces digo, por suerte ninguno murió, pero digo, y lo mismo, digamos, Bolsonaro, que se ve acorralado, digamos, sus ministros renuncian, ya tiene que poner militares casi en cualquier puesto, porque no hay ningún civil que acepte semejante desprestigio y semejante, digamos, degradación. Por lo tanto, que el conocimiento científico o el campo intelectual, no como campo de torre de marfil, sino entramado con las preocupaciones y las necesidades sociales, y casi diría a veces hasta populares, sí es un fenómeno informativo, comunicacional, político comunicacional, que creo que está bueno explorar y ver, porque no sé si va a haber un cambio en este sentido, pero al menos estas figuras aparecen descolocadas. Aparecen ya no con un consenso, claro, la culpa de todo es de los intelectuales, un discurso medio que nos retrotrae a inicios de siglo, ¿no? Este pensamiento antiliberal, antiintelectual y anticientífico, que tenía el fascismo, el nazismo, ¿sí? O sea, no digo que sea neonazi, lo que estoy diciendo es que este clima de, digamos, ideas parece que se rompe un poquito con la pandemia. Entonces creo que eso también es importante poder digamos, pensarlo. Y lo último quizás, porque bueno, hubo más preguntas, pero no voy a abusar, porque ahora cuando yo hablaba, claro, como hablé tanto, hay otras preguntas, pero no las voy a leer, porque si no estoy abusando de mis colegas que cuando hablaron esas nuevas preguntas, digamos, que no estaban, ¿sí? Pero sí quizás esta digamos, cuestión que, digamos, estaba antes, de esto de, digamos, cómo uno puede pensar si digamos, esto del territorio físico o espacial y el territorio como un mundo digital. Creo que si uno piensa el territorio como un espacio producido, habitado, como un entramado de relaciones sociales, ¿sí? Como una construcción social del espacio, vemos que el territorio no es igual a barrio, o sea, no es solamente el territorio geográfico físico, sino que el mundo digital también puede ser reconfigurado en territorio, ¿sí? Cuando es habitado, cuando es disputado, cuando es conflictivo, cuando es colectivo, cuando tiene que ver con algo de la dimensión de lo público, de lo organizado, creo que entonces uno podría hablar de territorios simbólicos, territorios digitales y sin duda también territorios espacializados física o geográficamente. Creo que eso es importante también para poder pensar la conexión y la desconexión y la hiperconectividad también como disputas por lo público territorial. Lo público territorial no como espacial físico geográfico, sino lo público territorial como espacio digital, como espacio simbólico, pero también como espacio de disputa. Y lo último en serio, lo de las impresoras, sí, que dijo, digamos, Sebastián, creo, sí, sin duda, tiene que ver con la escuela media, con la universidad, pero por suerte se dieron cuenta, no nos olvidemos que al principio, digo, para poder circular en las 2 o 3 primeras semanas, ¿qué te pedían? El permiso impreso. ¿Se acuerdan? Digo, a ver, acordémonos de hace 90 días, no les pido, yo soy historiador, así que para mí acordarse de los últimos 100 años, pero no les pido que se acuerden de los últimos 100 años, pero acordémonos de hace 90 días. Los primeros 15, 20 días, ¿sí?
decían, tiene que tener impreso, de hecho mucha gente todavía lo lleva pegado en el parabrisas, habrán visto, ¿sí? Los permisos. Entonces, ¿qué? ¿Quién podía circular? Los que tenían impresora. Otra desigualdad, otro privilegio de clase, ¿sí? Entonces, digo, después se dieron cuenta que era ridículo pedir que vos imprimas un permiso cuando estabas confinado. Solamente podían circular los que tenían posibilidad de imprimirlo. Y hoy en día está la aplicación Cuidar y uno puede verla en el celular. Pero digo entonces, cuidado, porque también esto, como acceso a una impresora que parece tan poco importante en un mundo digital, acceso al papel, en un momento, los primeros 15 a 20 días, era lo que te definía si vos, aunque fueses exceptuado y tuvieses permiso, podías circular, o ese permiso era, digamos, algo ficticio. No digo virtual porque lo virtual también es real. ¿Sí? Algo ficticio que solo quedaba guardado en el sistema gubernamental, pero que vos nunca se lo podías mostrar a ningún agente que te lo pidiese. Bueno, cierro acá, perdón. Sí, que no es poca la demanda que hay de parte de estudiantes universitarios, y esto lo vemos constantemente, el acceso a poder seguir manteniendo apuntes o fotocopiadoras, y de hecho han proliferado tanto de centros de estudiantes como de fotocopiadoras acá en La Plata que empezaron a promocionar que llevan las fotocopias a domicilio, porque leer muchos textos de un celular obviamente dificulta la lectura, cansa la vista, termina siendo bastante insalubre en algún punto, además de que no puede subrayar, de que no puede hacer anotaciones al margen, etc., ¿no? Que fue llamativo, digamos, en base a la digitalización y la amplia digitalización y virtualización que estaba habiendo de las clases, cómo empezamos a canalizar preguntas acerca de cómo poder seguir accediendo a las fotocopias, y más aún también en la escuela media o en la primaria inclusive también. Aye, ¿querés decir algo más? Ahí estoy yo con los problemas de conexión, se me cortó la luz 2 veces, así que miren poder tener, o sea, con poca luz, porque está como intermitente por la baja tensión. No, me perdí una parte importante, pero bueno, retomando esto y lo que dicen en relación a las preguntas, como me parece interesantísimo pensar estos puntos que plantearon cada uno, digamos, y en relación a la historicidad y a la necesidad de justamente retomar algunas cuestiones, pensar hasta estos, digamos, usos cotidianos de la tecnología que tienen que ver, por ejemplo, con imprimir un papel y poder dar cuenta de eso, y cómo no estamos todavía preparados en esto que yo planteaba de una educación en emergencia, digo, cómo no estamos preparados todavía para una cuestión así, digamos, no es lo mismo que plantear la educación a distancia con un dispositivo a distancia planteado desde el principio. Esto es ver cómo se puede en el marco de una pandemia. Y en eso, bueno, estos ejes que planteaban tanto Pablo como Sebastián me parecen como interesantes como para decir, bueno, cómo intergeneracionalmente o en esta multidisciplinariedad se puede ver cómo hay que, digamos, que desarrollar políticas públicas que justamente den continuidad a aquello que veníamos planteando en algún momento y que se detuvo, básicamente, pero avanzá y cerrá vos porque en cualquier momento puede desconectarse. Para empezar, nuevamente gracias a todas las personas que están participando, también especialmente a las profesoras de la especialización, a Soledad, a Sebastián, a Pablo, a Lía, bueno, y a toda la Secretaría de Posgrado que han motivado este ciclo. Y tras este agradecimiento, sin duda, creo que fue un espacio al menos para mí, súper valioso, no solo para seguir reflexionando, debatiendo, sino también para conjuntamente, quienes hablamos acá pertenecemos a distintas disciplinas y tenemos trayectorias que se encuentran, pero tienen sus particularidades también. En función de eso, creo que de ahí la riqueza para poder ir construyendo estas políticas que todos vemos necesarias, también desde la investigación, desde el trabajo fuerte en los territorios, y si hay algo que nos va dejando claro es la necesidad de garantizar derechos intergeneracionalmente, si pensar en los jóvenes no como decíamos tempranamente, como un mundo aparte, sino intergeneracionalmente, a la vez que como bien lo señalaban todos los expositores a lo largo de sus intervenciones, y
Y bueno, nada, pensar esto, no siempre lo que podamos conocer y aprender al servicio de transformar nuestra patria, nuestra sociedad, en una donde todos podamos caber. No tengo mucho más para decir, que miles, pero miles de gracias. Y que sepan que esta, como dijo Lía también temprano, te vuelvo a citar, esta charla va a quedar alojada en el canal de YouTube, ¿sí? De la facultad. Y va a estar en el, aprovecho para, va a estar en el canal de YouTube para salir un montón de reflexiones sumamente interesantes de distintos lugares que iremos retomando y se pueden volver a escuchar, así que muchas gracias también a todos y a todas, y va el aplauso online para todos y todas desde acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad a todas y todos. Gracias a Dayana, gracias a Lía, gracias a Yelén, a todas y todos, por supuesto a Sebastián, Alejandra, Soledad, y bueno, a disposición para seguir intercambiando y seguir debatiendo. No sé también, Dayana, eso, si cuando esté el video lo van a alojar en la facultad, pero si nos puede mandar también a todos el enlace para poder difundir. Se los compartimos, por supuesto.